me encuentro con la doctora Yvonne Paquetín, doctora en psicología. Muy buenas tardes. La entrevista se basa en la comunicación no verbal, por lo cual la doctora me va a hacer el favor de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo define la comunicación no verbal? Yo creo que es lo más difícil. América, empezaste por lo más difícil, pero sería toda aquella comunicación que no es la voz, pero sí incluiría las cualidades de la voz, ¿no? Entonces, te podría decir que hay como 3 dimensiones. La comunicación corporal, por ejemplo, que incluye la expresión facial. La proxemia, que es este asunto del manejo de las distancias, porque también está incluido por ahí. Y la paralingüística, que es justamente lo que te decía hace rato, ¿no? Todo lo que acompaña a la voz, pero que no es la voz, el volumen, la entonación, la velocidad, las pausas. ¿Cómo influye la comunicación no verbal en nuestro día a día? En todo, porque aunque no nos damos cuenta, mucha de la información que proviene de los estímulos no verbales, América, nos da información, por ejemplo, desde cosas simples como sobrevivir en esta ciudad, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Poder ver si alguna persona que se aproxima demasiado a nosotros puede ser muy amenazante o a lo mejor es muy atractiva y decidir qué vamos a hacer, hasta a lo mejor yo te podría decir en el área en la que yo trabajo, asumir posturas corporales que me ayudan a tener empatía con la gente con quien estoy conversando, o darme cuenta si es congruente con lo que me dice, su comunicación no verbal, por ejemplo, o qué más te diré, para qué más nos puede servir en el día a día. Yo creo que sí, para conseguir mucha información en el entorno, ¿no? Que nos permite sobrevivir y que no se nos da por el medio verbal. Según su opinión, ¿cuáles son los elementos más importantes en la comunicación no verbal? Cuando dices elementos, ¿te refieres a estas dimensiones de las que te estaba platicando hace rato? Entonces yo diría que estas 3 grandes categorías, ¿no? Toda la postura corporal, que incluye la expresión facial, la proxemia, que es como nos movemos en los espacios, y la paralingüística, que sería toda la cualidad de la voz, ¿no? Que ya te describí. ¿Podría ponernos un ejemplo de estos elementos? De cada uno de estos elementos. Bueno, los más fáciles para mí, por ejemplo, es la sonrisa, ¿no? Como uno de los elementos de la expresión facial, que por ahí dicen que si es auténtica indica que estamos felices, por ejemplo, ¿no? Pero que puede tener muchos significados en función del contexto donde vamos a sonreír. De la postura corporal, pues ahorita, por ejemplo, tú eres mi ejemplo, estás sentada de forma muy erecta y estás demostrando, por ejemplo, atención, ¿no? Con el contacto visual, y el manejo del espacio a lo mejor no es el más adecuado aquí porque la silla está muy cercana a ti, la mesa, perdón, y te está impidiendo más movilidad, pero por ejemplo esta decisión de si nos saludamos o no nos saludamos de beso, o nos damos un abrazo o solamente respondemos, ¿no? Cómo manejamos las distancias con los demás. ¿Usted considera que el cuerpo se comunica por sí mismo? Por supuesto. ¿Por qué? Para empezar, justamente es la herramienta a través de las cuales vienen todos los estímulos no verbales, ¿no? Cuando caminamos, cuando sonreímos, cuando hacemos un gesto, si nos levantamos, si estamos sentados. Y no quiero ir a la cuestión extrema, pero por ejemplo aspectos como nuestra respiración, que es una forma de comunicación del cuerpo, pueden estar alertándonos de algún peligro, ¿no? Entonces, por supuesto, el cuerpo es el medio, ¿no? A través del cual emitimos estos estímulos. ¿Usted cree que el cuerpo tiene un lenguaje propio? Sí y no. Sí, porque pareciera que por cuestiones biológicas y a veces culturales, aprendemos, ¿no? Que ciertos comportamientos corporales significan algo, y también digo que no, porque una de las cosas que me preocupa mucho de cómo se entiende la comunicación no verbal es que pensamos que cierto movimiento corporal significa solamente una cosa, y yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Porque tengo que tomar en cuenta cuando es el caso, si hay comunicación verbal, si hay congruencia o no hay congruencia, y en los contextos, ¿no? Yo entiendo que tú quieres vincular esto con el
con el ballet, ¿no? Y seguramente quien te responda y que sea experto en el ballet te dirá que seguro sí, que a lo mejor es la manifestación artística, ¿no? Yo a lo mejor te podría decir, aunque no es necesariamente el área que yo trabajo, que las enfermedades físicas son una manifestación de padecimientos psicológicos, entonces depende de quién te lo diga. Entonces sí tiene el cuerpo su propio lenguaje, pero creo que ese propio lenguaje dependerá de los contextos, ¿no? Donde esté ubicado el movimiento corporal. Refiriéndonos a este tema, la mayoría de las culturas utilizan diferentes gestos para comunicarse, los cuales varían de una a otra. Por lo cual, ¿por qué usted cree que existen gestos universales que se entienden en todas las culturas? Yo no soy tan experta en el tema, y el que se dedica a eso, y no sé si tu maestra ya te dijo, es Paul Ekman, ¿no? Que está justamente estudiando las microexpresiones, y hace tiempo que yo no lo leo, pero él se estaba cuestionando si hay tal universalidad de la expresión emocional, ¿no? Creo que es la persona que más seriamente lo está investigando en términos de que tiene el equipo y todo lo necesario para hacer estos estudios. Es como mi primera respuesta, ¿no? Que no estoy tan segura de que haya universalidad en términos de las expresiones emocionales. Tú empezaste poniendo el aspecto cultural por delante, para mí es una mezcla, a lo mejor sí puede haber una expresión facial o emocional universal, pero precisamente porque somos seres sociales, yo creo que empezamos a adecuar este asunto cultural y a lo mejor no son expresiones como puramente universales como tú las decías, ¿no? Soy psicóloga social de licenciatura, entonces a partir de eso yo te diría que sí, que probablemente compartimos muchas similitudes y habría formas típicas de expresar la emoción, pero yo también creo en las diferencias individuales y en las diferencias culturales, entonces nada más la precaución de decir, yo no estoy segura si existen esas expresiones universales o no, y si sí existieran, yo también creo que están afectadas por los contextos en donde nos desenvolvemos. En cuanto a los movimientos corporales, ¿cuál es la importancia que estos generan en un proceso de comunicación? Yo creo que la importancia, creo que hace rato tú lo decías, la gente no lo reconoce porque a lo mejor no es información que conscientemente nosotros estamos notando, pero parecería que sí estamos desde chiquitos, vamos a decir biológicamente equipados para reconocer muchos de esos comportamientos no verbales. Entonces creo que no lo reconocemos tanto porque es como muy inconsciente, no nos damos cuenta que ahí está. Pero sí, por ejemplo, cuando encontramos una incoherencia, ¿no? Que decimos, esta persona me da mala espina, o quién sabe si me está diciendo la verdad o no me la está diciendo, pues a lo mejor nos fijamos más en toda esta parte no verbal, o por ejemplo cuando no nos dan información por otros medios, ¿no? A lo mejor estoy en una fila y estoy, como mucha gente hace, tratando de ver si puedo irme adelante sin hacer esa fila, y a lo mejor lo que empiezo a hacer, nadie me va a decir si lo voy a dejar meterse en la fila o no lo voy a dejar, pero puedo ver si alguien está distraído, puedo ver si alguien es muy amistoso, y entonces pedirme deja, llevo mucha prisa, quisiera pasar antes a la fila. Entonces creo que son circunstancias muy peculiares, ¿no? Las que nos hacen voltear a ver este tipo de información. Yo creo que cuando no tenemos acceso por otros medios a información y cuando detectamos como incoherencias o que no entendemos algo, ¿no? Y por último, la danza es una expresión de arte de las cuales su mayor difusión es el cuerpo. ¿Cómo cree que se da el proceso de comunicación en una danza? Te voy a responder por pura lógica. No pensaría que es diferente de cualquier otro proceso de comunicación. Tenemos a un emisor, por ejemplo, que en este caso puede ser el propio bailarín o puede ser el director o el escenógrafo o el coreógrafo, ¿no? Porque también están ahí esos otros elementos. Un medio, que en este caso pienso que el medio sería precisamente, el cuerpo sería ese medio a través del que se transmite la comunicación, y sí un destinatario final, que sería la audiencia que gusta, por ejemplo, de la danza. Cuando tú decías cuáles son los elementos de esta comunicación en la danza,
No sé si te referías a algo así, pero es como mi primera analogía que se me ocurre, y simplemente resaltar que justamente el cuerpo sería el medio a través del cual se hace esa comunicación, pero por supuesto muy mediado por lo que se supone que el artista quiso hacer y lo que la audiencia entiende, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Cree que las emociones afectan en algo este tipo de comunicación? Las emociones, eso forman parte de toda la experiencia humana, ¿no? Entonces no podemos no sentirlas, también a veces no nos damos cuenta que no las reconocemos, pero actuamos en función de ello. En ese sentido te diría que sí, y también en aspectos muy particulares. Yo te contaba que trabajo en un contexto que tiene que ver con la danza también, pero pareciera que hay diferencia en términos de si, por ejemplo, el coreógrafo decide que debe de haber una expresión emocional o no en la puesta en escena que quiere hacer, pero también un concepto del que hablan ellos, por ejemplo, es de la proyección, y yo creo que este asunto de la proyección tiene mucho que ver con esa conexión emocional que tiene el bailarín, ¿no? Entonces estoy pensando en dos niveles. A veces hay muchas coreografías que tienen alto contenido emocional porque a lo mejor ese es el propósito de quien está montando este baile, esta coreografía, y pienso que en otro nivel muchas veces el bailarín se tiene que conectar emocionalmente para lograr expresar lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces se me ocurre que de esa manera las emociones podrían estar presentes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y agradezco su atención. Gracias.